Continuamos con el libro, La Biblia de las Brujas. Manual completo para la práctica de la brujería. En este video te traigo la segunda parte del tema, los sabbats. Autores: Janet y Stewart Farrar. Quinto Sabbat. Lugnasad, 31 de julio. Lugnasad, pronunciado Lu-Nas-A, significa la conmemoración de Lug. En su ortografía simplificada, Lunasa es el mes de agosto en gaélico irlandés. Como Lunasda o Lunasdal, Lu-Nas-Da-Dal, en gaélico escocés es Lamas, el 1 de agosto. Y el equivalente en la isla de Man es La Aluanis o La Alunis. En Escocia, el periodo comprendido entre la quincena anterior a Lunasda y la quincena posterior se llama Luchar, mientras en la península Dingle, del condado de Kerry, la segunda quincena se llama Anlugnadub, el festival oscuro de Lugh, lo que sugiere que hay ecos de un reconocimiento lunar por el que Lugnasa tendría que haberse celebrado en conjunción con una fase de la luna. Maire McNeil, The Festival of Lugnasa, página 16. En todas las islas británicas, no solo en la franja celta sino también en lugares como el condado de Durham y Yorkshire, las costumbres folclóricas de Lugnasad han quedado emplazadas casi enteramente al domingo anterior o posterior al 1 de agosto, no solo a causa del cristianismo sino porque la festividad implica grandes reuniones de gente, con frecuencia acudiendo a montañas o altas colinas, lo que solo era posible en los días de ocio instituidos convenientemente por la Iglesia cristiana. En cuanto a los vestigios de los Lugnasad en las islas, Irlanda supone una verdadera mina de oro, en parte porque, como ya hemos señalado, la cultura urbana apenas logró erosionar la cultura rural irlandesa, pero también por otra razón histórica. Durante los siglos de prohibición y persecución de la religión católica, el campesinado irlandés continuó acudiendo con todo fervor a sus lugares santos al aire libre. Así, obedeciendo un impulso mucho más antiguo que el cristianismo, los sacerdotes y las gentes subieron a los lugares encumbrados sagrados o acudieron a los pozos mágicos para señalar esos puntos de inflexión en el ciclo anual de la Madre Tierra, que para ellos eran demasiado importantes como para dejar de celebrarlos solo porque sus iglesias carecían de techo o habían sido requisadas por un credo extranjero. Enzimas como las de Croagh Patrick todavía continúan celebrándose. Más adelante abundaremos en ello. El libro de Maire McNeil, citado antes, reúne una sorprendente abundancia de estas celebraciones, 700 páginas de costumbres, folclore y leyendas arraigadas que ningún serio estudiante de los 8 festivales debería ignorar. Lugh era un dios de la luz y del fuego del tipo Baal, Hércules. Es posible que su nombre proceda de la misma raíz que la palabra latina lux, que significa luz, de la que también deriva Lucifer, el portador de la luz. En realidad, se trata del mismo dios que Baal, Beli, Valor, pero una versión más tardía y sofisticada. No es infrecuente, en la mitología, que la sustitución histórica de un dios por una forma más tardía, después de una invasión, por ejemplo, o un revolucionario avance tecnológico, quede reflejada como el asesinato, la ceguera o emasculación del viejo por el más joven, mientras la continuidad esencial queda reconocida haciendo que el más joven sea hijo o nieto del más viejo. Si la deidad reemplazada es una diosa, suele reaparecer como la esposa del recién llegado. Así Lugh, en la leyenda irlandesa, era el líder de los Tuatha de Danann, la tribu de la diosa Dana, los penúltimos conquistadores de Irlanda en el ciclo mitológico, mientras Valor era el rey de los Fomoré, a quienes derrotaron los Tata de, dejando Lugh en la batalla ciego a Valor. Sin embargo, según la mayoría de las versiones, Valor era su abuelo, y Dana, o Danu, esposa de Valor. En este caso, el matrimonio degradó a Valor, no a Dana. Otras versiones convierten a Lugh en hijo de Italia, como por ejemplo, el folclore de nuestro propio pueblo, que Maire McNeil recoge, y vid, página 408. En Ballycroy, en el condado de Mayo, hay un proverbio sobre tormentas que dice: Tagaod Lugh alama fadaagete a la noche sanear sead, agustritleo gallatar. Valor veimean ante atai. El viento, largo brazo de Lugh, vuela en el aire esta noche. Sí, y las chispas de su padre, Valor Beiman. Así pues, Lugh es el mismo Valor que vuelve asociado a una revolución tecnológica.
En la leyenda de la victoria de los Tuatha Dé, Luke perdona la vida de Breeze, un líder enemigo capturado, a cambio de sus consejos sobre el arado, la siembra y la siega. La historia contiene claramente un mito de la cosecha en el que Luke arranca el secreto de la prosperidad agricultural a un poderoso y remiso dios, McNeil, y Vid, página 5. La superior inteligencia y versatilidad de Luke se manifiesta en sus títulos de Luke Lamfada, pronunciado Lulaufauda, y Samiol Danach, Souvildounosh, igual de hábil en todas las artes. Su equivalente galés, nieto de Beli y de Don, es Yeuyau Gifes, traducido de varias maneras como el león de la mano firme, Graves, y el que resplandece con la mano hábil, Gantz. Significativamente, Luke es con frecuencia la deidad patrón de una ciudad, como Carlisle, Luguvalium, Lyon en Francia, Leiden en Holanda, y Legnica, en alemán Liegnitz, en Polonia. Los primitivos celtas no conocían las ciudades y las primeras, continentales, se fundaron o bien por conveniencias comerciales para traficar con las civilizaciones mediterráneas, de las que las copiaron, o bien para disponer de plazas fuertes para exigir tributos en las rutas comerciales, o más tarde como resultado de la integración de los celtas galos en los modelos del Imperio Romano. De los celtas británicos, un escritor tan tardío como Estrabón, aproximadamente 55 a.C., 25 después de Cristo, diría: sus ciudades son los bosques. Delimitan una amplia zona con árboles cortados y levantan cabañas que habitan junto con sus animales, nunca con intención de permanecer mucho tiempo en esos lugares. Por eso, en la época en que los celtas empezaron a nombrar ciudades, Valor ya había sido eclipsado por Luke, aparte del hecho de que una gran parte de la población de esas ciudades eran artesanos, naturalmente devotos de Luke Samiol Danach. Naturalmente, estas absorciones se produjeron también con la llegada del cristianismo. Uno de los primeros ejemplos es San Miguel, que fue una forma posterior de Lucifer a quien él mismo derrotó. En su libro Witches Investigatim an Ancient Religion, T.C. Lethbridge demuestra que muchas iglesias parroquiales de San Miguel coinciden con lugares donde debió rendirse culto a Luke, el Lucifer celta o portador de la luz, es decir, las iglesias anteriores a la Reforma, ya que parece como si los constructores de iglesias posteriores hubieran perdido todo sentido de los lugares mágicos. Y Miguel, Michael, dentro de la tradición mágica, gobierna el elemento del fuego. Que Luke es también un tipo de dios que muere y vuelve a nacer en un coito sacrificial con la diosa queda meridianamente patente en la manifestación galesa de su leyenda, Leu, Lau, Gifs. Esta historia aparece como parte de Romance de Mat, hijo de Matonuei, en los Mabinogion. Graves incluye en la diosa blanca la traducción de Lady Charlotte Guest. Graves también dice, Ibid, página 178. La forma anglosajona de la Lugomas, misa en honor del dios Lugoleu, era la Fmas, misa de la hogaza de pan, con referencia a la cosecha de cereal y a la muerte del rey del cereal. Los juegos tailteanos, que se celebraban en Lugnasad, fueron en su origen juegos funerarios, tradicionalmente en honor de la difunta madre adoptiva de Lug, Tailte. Pero como señala Graves, página 302, se trata de una tradición reciente y engañosa. En realidad, los juegos fúnebres se celebraban para honrar al sacrificado Luke. Y a menos que comprendamos el significado del tema del coito sacrificial, quedaríamos perplejos ante la aparente contradicción de que una reciente tradición irlandesa también se refiera a la celebración de los esponsales de Luke en Tailte. Hasta cierto punto, se trata también de una forma desdibujada de una historia recordada a medias, pues aquel que se aparea con la diosa en tiempos de cosecha es ya su consorte del año menguante. Como acertadamente apunta Myre McNeil, Ibid, página 424. En mi opinión, Lugnasa era un episodio más en el ciclo de una historia de un matrimonio divino, pero no necesariamente el momento nupcial. Así, en Lugnasad tenemos el paralelo otoñal al sacrificio del apareamiento con el dios del año creciente en Bealtaine. A nivel humano, resulta interesante que los matrimonios del bosque en Bealtaine eran paralelos a los matrimonios de Eteltown, esto es, tailteanos, en Lugnasad, matrimonios de prueba que podían disolverse después de un año y un día cuando la pareja volvía al lugar donde se celebró la unión y se alejaban cada uno por su lado, uno hacia el norte y otra hacia el sur. Los esponsales wiccanianos contienen la misma estipulación.
La pareja puede separarse después de 1 año y 1 día, cuando vuelven a encontrarse ante la suma sacerdotisa que los casó para informarla. Teltown, en irlandés actual, Tailtean, y en antiguo, Tailteau, es un pueblo en el condado de Meath donde la tradición conserva una loma de la dote de la desposada y una hondonada del matrimonio. Aunque en su origen tuvo que ser muy diferente, durante los últimos siglos la feria Tailtean parece haberse convertido en un simple mercado de matrimonios, donde los chicos y las chicas permanecen apartados hasta que se firman los contratos. De hecho, emana del Oenach, o reunión tribal de la época pagana, siendo el Oenach de Tailtiu la más importante, asociada con el Rey Supremo, cuya sede real de Tara está a solo 15 millas. McNeill y Vid, páginas 311 al 338. Estas reuniones eran una mezcla de mercado tribal, carrera de caballos, contiendas atléticas y rituales para propiciar una buena fortuna, y Lugnasad era la fecha favorita para celebrarlas. Por ejemplo, durante el Oneach de Carman, en Leinster, mantenían a la diosa Wexford, McNeill y Vid, páginas 339 al 344, a orillas del río Barrow durante la semana que comenzaba con la fiesta de Lugnasad, asegurándose así para la tribu cereales y leche, carne y pescado, y la liberación de la agresión de los forasteros. Gearoid Macnio Cail, y The Land Before the Vikings, página 49. Estas tradiciones, firmemente arraigadas, no podían desperdiciarse y tuvieron que ser toleradas y, en lo posible, cristianizadas. Así, en 784, se santificó el Oenach de Teltown, Tailteau, con las reliquias de Ercof Slein. Macnio Cail también afirma, página 25, que a Columcille, más conocida fuera de Irlanda como Santa Columba, se le atribuye una oferta para absorber Lugnasad, convirtiéndola en una fiesta de los labradores, al parecer sin ningún éxito. La conducta ritual del rey, como personificación sagrada de la tribu, era especialmente importante. En Lugnasad, por ejemplo, la dieta del rey de Tara tenía que incluir pescado del río Boyne, carne de venado de Luignech, arándanos de Brileit, cerca de Ardag, y otras vituallas obligatorias. Macnio Cail, página 47. Los arándanos son significativos. Véase más adelante. Fraser La Rama Dorada, página 230, enumera una formidable lista de tabúes que rodean al rey sagrado de Roma, el Flamentialis. Graves, la diosa blanca, página 130, señala que Fraser omite que Flamen, un personaje tipo Hércules, debía su posición a su matrimonio sagrado con la Flaménica. No podía divorciarse de ella, y si ella moría tenía que renunciar a su cargo. El papel del rey sagrado consiste en reverenciar a la diosa reina. Esto nos retrotrae directamente al Lugnasad, del que Graves continúa diciendo: en Irlanda este Hércules se llamaba Sencruaich, el señor del túmulo, pero después de su reemplazo por un rey sagrado más benigno se cambió el nombre del rey sagrado por el de Croncruach, el reverenciado del túmulo. Croncruach, como se dice en la actualidad, también llamado Crondu, el reverenciado negro, fue un dios sacrificial esencialmente asociado con Lugnasad, y a pesar de su cristianización todavía se sigue llamando al último domingo de julio Domnach Crondu, el domingo de Crondu. Cada año, en este día, miles de peregrinos suben la montaña sagrada de Irlanda, en el condado de Mayo, cuya cima puede verse desde la ventana de nuestro estudio, el Croagh Patrick, Cruach Fadraig, de 2510 pies, donde se dice que San Patricio ayunó durante 40 días y venció a una multitud de demonios. La celebración solía durar 3 días, empezando en Oinechrondu, el viernes precedente. Todavía hoy constituye la peregrinación irlandesa más espectacular. Al parecer, el mismo sacrificio de Cron se representó en tiempos remotos con sustitutos humanos en una piedra fálica rodeada por otras 12 piedras, el tradicional número de compañeros del héroe rey sacrificado. En el Book of Leinster, del siglo XI, se lee con cristiano disgusto. En una hilera permanecen 12 ídolos de piedra. La figura de Crom era de oro, para, amargamente, cautivar a la gente. Esto ocurría en Magesleacht, la llanura de adoración, que por lo general se considera que estaba cerca de Cailliclugain, en el condado de Cavan, donde hay un círculo de piedras y restos de una piedra fálica tallada con motivos de la Edad del Hierro, en conformidad con la tradición de que San Patricio derribó la piedra de Cron.
Parece ser que más adelante se sacrificaba un toro, de lo que existen muchos vestigios, aunque solo uno que pueda vincularse específicamente al Crondu. Procede de la costa norte de la bahía de Galway y habla de la tradición de desollar y quemar hasta reducir a cenizas un animal bovino en honor de Crondu el día de su festividad, y de que debían hacerlo todos los caseros. McNeill y Vid, página 407. Muchas leyendas hablan de la muerte y resurrección de un toro sagrado, y Vid, página 410. Y, aceptando que Croagh Patrick tuvo que ser una montaña dedicada a los sacrificios desde mucho antes de que San Patricio se adueñase de ella, no podemos evitar preguntarnos si hay algún significado en el hecho de que Westport, la ciudad que domina sus alrededores, tenga por nombre gaélico Caernarfon, ciudad del ganado vacuno. Pero detrás de todas estas leyendas que hemos mencionado hasta aquí subyace un tema de la fertilidad más antiguo que resplandece en muchas de las festividades tradicionales que todavía se celebran. Valor, Bres y Crondup son formas del dios antiguo, quien detenta el poder de producir. A su lado está su hijo y alter ego, el dios joven que brilla, el Horus de Osiris, el Luk de múltiples talentos, que le arrebata los frutos de ese poder. Incluso las coloridas leyendas de San Patricio se hacen eco de su victoria. San Patricio tuvo que incorporarse tardíamente a las leyendas mitológicas desplazando a un personaje anterior. Si sustituimos a San Patricio por el papel de Luk del que se apoderó, las leyendas adquieren de pronto un nuevo sentido. McNeill y Vid, página 409. En las leyendas de esta victoria de la fertilidad, y también, sin duda, como señala Mayre McNeill, en la representación del ritual de Lughnasadh, Crondu es con frecuencia enterrado en el suelo hasta el cuello durante 3 días y después liberado una vez que la cosecha de frutos ha quedado garantizada. Una señal del éxito del rito la proporciona, entre otras cosas, el humilde arándano, en diversas variedades. El Domnach Crondup tuvo otros nombres, incluyendo Domingo de Guirnaldas y Domingo de los Ajos, siendo uno de ellos Domingo de Fraugan, que viene de la palabra gaélica Frauchan, o Frauchog, arándano. En esta misma fecha, los jóvenes todavía salen a coger arándanos, en medio de varios jolgorios tradicionales, aunque por desgracia la costumbre parece ir desapareciendo. Las formas de la tradición dejan muy claro que los arándanos estaban considerados como un don recíproco de Dios, una señal de que el ritual de Lughnasadh había tenido éxito. Su abundancia o escasez se consideraba un vaticinio de la magnitud de la cosecha. La idea de que los dos rituales fueran complementarios subyace todavía en nuestra localidad, como demuestra el hecho de que, mientras los adultos suben el Croagh Patrick en Domnach Crondup, los niños suben las montañas de la península de Curraún, al otro lado de la bahía, para coger arándanos. Otro lugar donde se celebra el Domingo de Fraugan se encuentra en Carrigroe, cerca de Fems, en el condado de Wexford. Se trata de una colina de 771 pies en cuyo flanco estuvo nuestro primer hogar irlandés. Hasta hace poco tiempo solía reunirse una gran muchedumbre para la recolección, y las flores se colocaban luego en la cama del gigante, una explanada de roca formada en la cima. La fotografía 11 fue tomada en esa misma roca. La asociación a la fertilidad es patente en el chiste, que nos contó más de un vecino, de que la mitad de la población de Ferns fue concebida en la cama del gigante. Indudablemente, este ritual particular se ha convertido en algo más privado que comunal. A propósito, la memoria folclórica del significado mágico de esta pequeña montaña se encuentra en un proverbio local que nos contaron, por separado, al menos 2 vecinos, ambos dejando claro que estaban comentando nuestra presencia allí como adeptos a la brujería. Mientras exista Carrigroe, habrá gente que sepa. Ciertamente nos pareció sobrecargado de magia. En Gran Bretaña e Irlanda, a pesar del cristianismo, la costumbre de hacer el amor en el bosque la víspera del 1 de mayo, que tanto escandalizó a los puritanos, continuó no solo entre los arándanos sino en los campos de cereales durante Lammas, Lughnasadh. Se aprecian las canciones durante sus sabbats, el poema It Was Upon a Lammas Night, de Robert Burns. Haces de trigo y de centeno, qué hermosos son. Nunca olvidaré aquella noche maravillosa, entre los haces con Annie. Resulta tan apropiada como deliciosa. Las 3 machas, la diosa triple en su aspecto guerrero, aparecen como la patrona trina de la festividad de Lughnasadh, lo que nos devuelve otra vez al tema del sacrificio.
Otro rastro de lo mismo aparece en el hecho de que en Lamas, el rey William Rufus cayó ante la flecha accidental de Walter Tyrrell en el bosque de New Forest, en 1100, una muerte que, como han argumentado convincentemente Margaret Murray y otros, no fue sino su sacrificio ritual voluntario al finalizar su plazo como rey divino, y así fue entendido y honrado por su pueblo. Se dice que la poesía infantil, Who Killed Cook Robin, conmemora este suceso. Pero ¿qué tema del coito sacrificial encierra una sola idea en lugar de dos distintas de sacrificio y sexualidad? ¿Han desaparecido para siempre de la tradición irlandesa? No del todo. En primer lugar, esta tradición, tal y como ha llegado hasta nosotros, se basa principalmente en el protagonismo del héroe y Dios, aunque con la presencia de la diosa revoloteando poderosamente detrás. Y nos ha llegado gracias a los monjes medievales cristianos que escribieron un corpus de leyendas orales, si bien sorprendentemente favorable, aunque sus condicionamientos religiosos quizá les impidieron reconocer las claves de la diosa que, sin embargo, están ahí, sobre todo en el tema recurrente de la rivalidad de los dos héroes, dioses, a causa de una heroína, diosa. Este tema no es exclusivo de la cultura de los celtas irlandeses, sino que aparece, por ejemplo, en la leyenda de Jack de Tinkard, que puede considerarse como el Luke de Cornwalls. Y significativamente, igual que sucede con el rey del roble y el rey del acebo, ambos héroes son con frecuencia alternativamente triunfadores. ¿Qué significa el enterramiento hasta el cuello y durante 3 días de Cronduv en la madre tierra, y su liberación cuando la fertilidad de ella está asegurada, sino un sacrificio de apareamiento y renacimiento? Por todo ello, en nuestro ritual de Lugnasad, hemos conservado este tema. Cuando nuestro conventículo puso a prueba primero la representación de la casa amorosa del sacrificio de apareamiento en Beltane de 1977, resultó un éxito. Retrataba vívidamente el tema prescindiendo de cualquier significado siniestro. No encontramos ninguna razón por la que no pudiera repetirse, con las modificaciones pertinentes relativas a la estación de la recolección, en Lugnasad. Y eso fue lo que hicimos. Puesto que en Lugnasad la suma sacerdotisa invoca a la diosa dentro de sí misma y demora esta invocación hasta después de la muerte del rey del acebo, convenimos en que era preferible que el sumo sacerdote recitase la carga en el ritual de apertura. Él cita a la diosa, en lugar de que la suma sacerdotisa hable como la diosa. Normalmente, nos gusta proporcionar un papel activo en el ritual a todas las personas posibles, cuantas más mejor. Sin embargo, se observará que en este ritual de Lugnasad, los hombres, además del sumo sacerdote, no tiene prácticamente nada que hacer entre la casa amorosa y el final del baile en corro. Esto se debe a que conservamos la tradición que rodea la muerte del rey del cereal. En muchos lugares se trataba de un misterio entre las mujeres de la tribu y su solitaria víctima sagrada, y no se permitía asistir como testigo a ningún otro hombre. En nuestro sabbat, los hombres siempre pueden darse la vuelta durante la fase de las prendas de la fiesta. La declamación del sumo sacerdote Soy una lanza guerrera, procede también de la canción de Amergin, esta vez según la ubicación de graves para la segunda mitad del año. La preparación. Sobre el altar habrá una pequeña hogaza pequeña de pan. Lo mejor es un bollo o un panecillo, así como un pañuelo grande o tela verde de gasa de al menos 1 yarda cuadrada. Si se utiliza una caseta de música, la suma sacerdotisa podrá escoger una composición musical para el ritual principal, además de otra con un ritmo más vivo, incluso primitivo, para la danza del cereal, pues al contrario que la danza del solsticio estival no irá acompañada de cánticos. El sumo sacerdote deberá llevar una corona de acebo combinado con espigas de cereal. Las mujeres llevarán guirnaldas de cereales, quizá entrelazadas con amapolas rojas. Las espigas de cereales, las amapolas y los arándanos, si es posible disponer de todos, son especialmente apropiados para el altar, junto con otras flores de la estación. El caldero, decorado con espigas de cereales, estará junto a la vela del este, el cuadrante del renacimiento. El ritual. En el ritual de apertura se omite la bajada de la luna. El sumo sacerdote besa a la suma sacerdotisa con el beso quíntuple e inmediatamente después declama la carga, sustituyendo la tercera persona por la primera del singular.
Tras la runa de las brujas, el conventículo se despliega alrededor del círculo y comienza a aplaudir suave y rítmicamente. El sumo sacerdote coge la banda verde, la enrolla longitudinalmente como una cuerda y la sostiene sujetándola por los extremos. Comienza a moverse hacia la suma sacerdotisa con la pretensión de poner la banda sobre sus hombros y atraerla hacia sí, pero ella retrocede alejándose de él y a la vez incitándole. Mientras el conventículo continúa con sus rítmicos aplausos, la suma sacerdotisa sigue eludiendo la persecución del sumo sacerdote. Le hace señas y le incita, entrando y saliendo por entre los miembros del conventículo. Las demás mujeres obstaculizan el camino del sumo sacerdote por lo que siempre logra escapar de él. Después de un tiempo, es decir, 2 o 3 vueltas al círculo, la suma sacerdotisa se deja capturar por el sumo sacerdote, que pasa la banda sobre su cabeza hasta detrás de los hombros y tira para atraerla hacia sí. Se besan y se separan. Después, el sumo sacerdote tiende la banda a otro hombre. A continuación, el otro hombre persigue a su pareja, que le evita, le hace señas y le incita exactamente igual que hicieran antes la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, mientras los aplausos continúan. Véase fotografía 12. Después de cierto tiempo, ella, también, se deja coger y besar. El hombre tiende a su vez la banda a otro hombre, y el juego de la persecución continúa hasta que todas las parejas de la habitación hayan participado. El último hombre tiende de nuevo la banda al sumo sacerdote. Una vez más el sumo sacerdote persigue a la suma sacerdotisa, pero esta vez el movimiento es mucho más lento, casi estático, y las muecas y gestos que hace ella son más solemnes, como si estuviera tentándole al peligro. Y esta vez los demás no intervienen. La persecución continúa hasta que la suma sacerdotisa se sitúa mirando hacia el altar a 2 o 3 pasos. El sumo sacerdote se detiene de espaldas al altar y la coge con la banda. Se abrazan solemnemente y de todo corazón. A los pocos segundos del beso, el sumo sacerdote deja caer la banda de sus manos. La suma sacerdotisa se separa de él y da un paso hacia atrás. El sumo sacerdote cae de rodillas, se sienta sobre sus talones y agacha la cabeza con la barbilla contra el pecho. La suma sacerdotisa extiende los brazos, señalando que se detengan los aplausos. Entonces pide que se adelanten 2 mujeres por su nombre y las sitúa a cada lado del sumo sacerdote, mirando hacia adentro para que las 3 destaquen sobre él. La suma sacerdotisa coge la tela verde y entre las 3 la extienden sobre el sumo sacerdote bajándola lentamente hasta cubrir su cabeza como una mortaja. El conventículo se despliega alrededor del perímetro del círculo, mirando hacia adentro. Ahora, si lo desea, la suma sacerdotisa puede cambiar la cassette de música y poner el tema para la danza que haya escogido o hacer una señal para que alguien lo haga por ella. Entonces, coge el panecillo del altar y lo sostiene por un momento justo encima de la cabeza cubierta del sumo sacerdote. Se dirige al centro del círculo con el panecillo en alto en dirección al altar e invoca: Oh, poderosa Madre de todos nosotros, portadora de toda fecundidad, danos el fruto y el grano, danos rebaños y manadas, e hijos de la tribu, para que podamos ser fuertes. Por la rosa de tu amor, desciende sobre este cuerpo de tu servidora y sacerdotisa. Tras una pausa, lentamente al principio, ella empieza a bailar la danza del cereal, siempre llevando el panecillo como un objeto mágico y sagrado. Véase fotografía 13. Cuando termine de bailar se situará frente al sumo sacerdote, que aún permanece inmóvil y muerto, con el panecillo en las 2 manos, diciendo: Agrupaos a mi alrededor, oh hijos de la cosecha. El resto del conventículo se reúne alrededor de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote arrodillado. Si la suma sacerdotisa o la doncella no se saben las palabras de memoria, esta última podrá disponer del guión y de una vela del altar, permaneciendo junto a la suma sacerdotisa donde ambas puedan leerlo, ya que las 2 manos de la suma sacerdotisa están ocupadas. La suma sacerdotisa dice: Mirad, el rey del acebo, que es también el rey del cereal, está muerto. Ha abrazado a la gran madre y ha muerto por su amor. Como así ha sido, año tras año, desde el principio de los tiempos. Pero si el rey del acebo, que es el dios del año menguante, está muerto, todo está muerto. Todo lo que duerme en mi vientre de la tierra dormirá para siempre. ¿Qué haremos, entonces, para que el rey del acebo vuelva a la vida? La doncella dice:
Danos de comer el pan de la vida, para que después el sueño nos conduzca hacia el renacimiento. La suma sacerdotisa dice: que así sea. La doncella puede ahora dejar el guión y la vela del altar, y volver a su sitio junto a la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa arranca trozos del panecillo y los va entregando a cada uno de los miembros del conventículo, que se lo comen. De momento, ella no come ningún trozo, pero guarda en sus manos al menos 3 trozos más. Entonces convoca a las mismas 2 mujeres para que se sitúen a cada lado del sumo sacerdote. Cuando están situadas, indica por señas que levanten el velo de la cabeza del sumo sacerdote. Así lo hacen, dejándolo en el suelo. La suma sacerdotisa dice: vuelve a nosotros, rey del acebo, para que la tierra produzca sus frutos. El sumo sacerdote se levanta y dice: yo soy la lanza combatiente. Soy un salmón en el estanque, soy una colina de poesía. Soy un jabalí despiadado. Soy un ruido amenazador del mar. Soy una ola del mar. ¿Quién sino yo conoce los secretos del dolmen de piedra sin labrar? La suma sacerdotisa le entrega un trozo de pan y coge otro para sí. Ambos comen y ella deja el resto del panecillo sobre el altar. A continuación, ambos dirigen un corro de baile, acelerando el ritmo para que vaya siendo más y más alegre, hasta que ella grita: abajo. Y todos se sientan. Ahora se representa el gran rito. El trozo restante de pan, después de que el círculo haya sido expulsado, se convierte en parte de la ofrenda a la tierra junto con el vino y las pastas restantes. Sexto Sabbat. Equinoccio de otoño, 21 de septiembre. Como ya hemos señalado, los 2 equinoccios son periodos de equilibrio. El día y la noche se igualan, y la corriente del transcurso del año fluye con regularidad. Pero mientras el equinoccio de la primavera manifiesta el equilibrio de un atleta preparado para la acción, el sentido del equinoccio de otoño es el del descanso después del trabajo. El sol está a punto de entrar en el signo de Libra, la balanza. En las estaciones de la diosa, el equinoccio de la primavera representa la iniciación, mientras que el equinoccio de otoño, el reposo. Las cosechas han sido almacenadas, tanto las de grano como las de frutas, y el sol, aunque más suave y menos fiero que en días anteriores, todavía nos acompaña. De acertado simbolismo, todavía queda una semana antes de la San Miguelada, la festividad de Miguel Lucifer, arcángel del fuego y de la luz, en la que debemos decir: o reboar, a su esplendor. Doreen Valiente, An ABC of Witchcraft, página 166, señala que las apariciones espectrales más frecuentes de ciertos fantasmas recurrentes son en marzo y septiembre, los meses de los equinoccios, periodos bien conocidos por los ocultistas como épocas de estrés psíquico. Esto parece contradecir la idea de los equinoccios como épocas de equilibrio, pero la paradoja solo es aparente. Épocas de equilibrio, o de actividad en suspenso, son por naturaleza los momentos cuando el velo entre lo visible y lo invisible es más tenue. También son las estaciones en que los seres humanos cambian de marcha a una fase diferente, y por tanto épocas de turbulencia tanto psicológica como física. Mayor razón para que reconozcamos y entendamos el significado de estas fases naturales, de manera que su turbulencia nos anime en vez de afligirnos. Si miramos el calendario del árbol que nos proporciona Robert Graves para sostener nada menos que nuestro simbolismo mágico y poético occidental, descubrimos que el equinoccio de otoño llega justo antes del final del mes de la vid y el comienzo del mes de la hiedra. La vid y la hiedra son los 2 únicos de los meses árboles que crecen en espiral, y el espiral, sobre todo la doble espiral, enrollándose y desenrollándose, es un símbolo universal de la reencarnación. Y el pájaro del equinoccio de otoño es el cisne, otro símbolo de la inmortalidad del alma, lo mismo que el ganso silvestre, cuya variedad doméstica es el plato tradicional de la San Miguelada. Por cierto, la zarzamora es un frecuente sustituto de la vid en el simbolismo de los países nórdicos. En muchos lugares, sobre todo en el oeste de Inglaterra, la tradición folclórica insiste en que las moras no se deben comer a partir de finales de septiembre, que es también el fin del mes de la vid, porque a partir de entonces se convierten en propiedad del demonio. Nos equivocamos si entendemos este significado como: no trates de continuar en el espiral que entra cuando se acaba, mira hacia adelante en el que sale.
mientras Lugnasad señalaba la recolección de la cosecha de cereales, pero en su aspecto sacrificial, el equinoccio de otoño señala la conclusión de la cosecha, así como la acción de gracias por la abundancia, haciendo hincapié en la futura vuelta de esa abundancia. Durante este equinoccio se celebraban los misterios eleusinos, los más importantes de la antigua Grecia, y aunque no se conocen todos los detalles, los iniciados supieron guardar bien los secretos. Los rituales de Eleusis estaban basados en el simbolismo de la cosecha de grano. Se ha dicho que el clímax acontecía cuando se mostraba al iniciado una única espiga de grano con la admonición: en silencio se gana la semilla de la sabiduría. Respecto a nuestro propio sabbat otoñal, pues, tenemos los siguientes temas interrelacionados: la terminación de la cosecha, un saludo al poder menguante del sol, y un reconocimiento de que el sol y la cosecha, así como los hombres y las mujeres, participan en el ritmo universal del renacimiento y la reencarnación. Como dice la declamación del libro de las sombras. Por eso las viejas sabias no lloran, sino que se alegran. En el ritual del libro de las sombras para esta festividad los únicos puntos substanciales son la declamación de la suma sacerdotisa a Dios, o Sol, y el juego de la vela, los cuales hemos conservado. La preparación. Sobre el altar hay un plato que contiene una única espiga de trigo u otro cereal cubierta con una tela. Tanto el altar como el círculo están decorados con piñas de pino, cereales, bellotas, amapolas rojas, símbolo de la diosa del cereal Demeter, y otras flores otoñales, frutos y hojas. El ritual. Después de la runa de las brujas, el conventículo se distribuye alrededor del perímetro del círculo, mirando hacia el interior. La doncella coge el plato cubierto del altar, lo coloca en el centro del círculo, manteniéndolo cubierto, y vuelve a su posición. La suma sacerdotisa dice: ahora es época de equilibrio, cuando el día y la noche se miran como iguales. Pero es la estación en que la noche se alarga y el día mengua, pues en las corrientes de la tierra y del cielo nunca nada permanece sin cambiar. Sabed y recordad, que todo lo que se alce debe caer, y todo lo que caiga también debe alzarse. Como prueba de ello, bailemos la danza de la ida y la vuelta. Dirigidos por la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote, los miembros del conventículo bailan lentamente en sentido contrario a las agujas del reloj, cogidos de las manos, pero sin cerrar el corro de cabeza a cola. Gradualmente, la suma sacerdotisa va conduciendo la fila hacia adentro en una espiral hasta que el conventículo esté cerca del centro. Cuando así lo disponga, la suma sacerdotisa se detiene y ordena a todos que se sienten en un corro cerrado junto al plato cubierto, mirando hacia adentro. La suma sacerdotisa dice: contemplad el misterio. En silencio se gana la semilla de la sabiduría. Entonces retira la tela que cubre el plato revelando la espiga de cereal. Todos contemplan la espiga durante un rato en silencio, véase fotografía 14. A continuación, la suma sacerdotisa se levanta y va hacia la vela del este. El sumo sacerdote se incorpora a su vez y va hacia la vela del oeste, y ambos se vuelven para mirarse a través del conventículo que permanece sentado. La suma sacerdotisa declama: adiós, oh Sol, luz que siempre retorna, Dios oculto, que siempre permaneces. Ahora se marcha a la tierra de la juventud a través de los umbrales de la muerte para vivir entronizado, juez de los dioses y los hombres, líder cornudo de las huestes del aire. Mientras permanece invisible sin el círculo, viviendo dentro de la semilla del grano recién segado, semilla de la carne. Oculta en la tierra, maravillosa semilla de las estrellas. La vida está en él, y vida es la luz del hombre, que nunca antes nació, y nunca muere. Por eso las viejas sabias no lloran, sino que se alegran. La suma sacerdotisa levanta ambas manos hacia arriba bendiciendo al sumo sacerdote, que responde con el mismo gesto. La suma sacerdotisa y el sumo sacerdote se reúnen con el conventículo, que ahora está de pie, y lo conducen en una danza lenta en sentido de las agujas del reloj, abriéndose gradualmente en espiral hacia afuera del perímetro del círculo. Cuando juzgue que el movimiento en espiral ha quedado suficientemente enfatizado, la suma sacerdotisa cierra el corro cogiendo la mano de la última bruja de la cadena y acelera el paso hasta que todo el conventículo dé vueltas en círculo rápida y alegremente. Tras un rato grita: abajo. Y todos se sientan.
La doncella vuelve a colocar el plato con la espiga sobre el altar, y la tela que lo cubría a un lado. El gran rito queda ya representado, seguido del vino y las pastas. Después del vino y las pastas llega el juego de la vela, que se describe en la página 71 para el ritual de Imbolc, y que debe sumir a todos en el adecuado estado de ánimo para el comienzo de la fiesta.